la oración debe de ser importante en nuestra vida, debe de ser una necesidad. Es necesario hablar, es necesario compartir, interactuar con Dios en relación a todo lo que nos suceda en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida hogareña, en nuestra vida social, en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestra enfermedad. Es importante el diálogo, la conversación, la oración con Dios. Encontramos, hermanos amados, que nosotros como seres humanos, como personas, hombres llenos de defectos, llenos de irregularidades, hombres que tenemos muchas bajezas, muchas flaquezas delante de Dios, imperfectos, hombres que necesitamos aprender muchas cosas, mujeres que necesitan aprender muchas cosas de Dios, pero que aún así, amados hermanos, Dios, Él está dispuesto a escucharle. Él está dispuesto a, a que usted le hable, le cuente a Dios lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que usted necesita. Con esto no queremos decir de que Dios no lo sabe. Él sí sabe todo lo que está sucediendo. Él es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Es omnipresente. Está en todo lugar. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros expresemos con nuestros labios todos nuestros sentimientos. Hay sentimientos de agradecimiento, de gratitud. Hay sentimientos de necesidad, sentimientos de soledad, de tristeza, sentimientos de dolor, de angustia. Y en todo ello, mis amados hermanos, es bueno expresarle nosotros a nuestro Dios para que Él pueda actuar en nuestras vidas, para que Él pueda de alguna manera ayudarnos. Recuerde usted lo que se suele decir de la relación que puede existir entre un paciente o entre un enfermo y su médico. Es necesario que el paciente o el enfermo pueda comunicarse con su médico, con su doctor. Porque cuando el médico no puede acceder a la información del paciente, pues sencillamente se le puede, digamos de alguna manera, se puede dificultar el examen o el procedimiento más bien del médico hacia su paciente. Cuando el paciente tiene las fuerzas necesarias para hablar con su doctor, con su médico, entonces el mismo paciente le va a indicar a su doctor el problema de su enfermedad. ¿Dónde radica su enfermedad? ¿Cuál ha sido el causante de dicha enfermedad? ¿Cuáles son las consecuencias? Y cuando el médico ya él puede acceder a esa información, entonces con una información al respecto él podrá entrar a hacer un chequeo, un estudio, y eso lo llevará seguramente a que él pueda determinar con exactitud el problema de salud que tiene el paciente, en dónde radica su dolor, a qué se debe, cuáles son sus consecuencias, y ya sería el médico, digamos, podría darle un dictamen, podría de alguna manera medicarle algún medicamento para que ese paciente pueda entrar en un proceso, en un tratamiento especial para que su enfermedad, su dolor empiece a ser combatido por dichos medicamentos. Entonces es necesario, mis amados hermanos, nosotros aprender que
que para todo dolor, para toda angustia, para todo problema, para toda necesidad, hay que acudir a nuestro médico celestial, hay que acudir a nuestro ayudador, a nuestro abogado. Por eso la palabra de Dios dice, hijitos, y si pecáremos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. O sea que Jesús, amados hermanos, no solamente Él puede sanar nuestras enfermedades, sino que Él también puede abogar por nosotros ante el Padre Celestial por nuestros pecados, por nuestros malos comportamientos delante de Dios. Él puede, amados hermanos, abogar, puede ayudarnos, puede interceder por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, nosotros encontramos en Jesús, encontramos todo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano, Él es nuestro amigo, Él es nuestro confidente, Él es nuestra ayuda, Él es el que puede estar diariamente con nosotros, Él es el que nos puede libertar, el que nos puede sanar. Él es el único, amados hermanos, que puede hacerlo todo para nosotros. Dice la Biblia allá en Santiago, el capítulo 5, el versículo 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, nos da a entender de que Elías era un hombre común y corriente, como usted o como yo, con problemas, con debilidades, con logros, con triunfos, con derrotas, con momentos agradables, momentos no muy agradables, con emociones, con sentimientos, quizás momentos donde hay dolor, donde se produce llanto, momentos donde hay mucho gozo, mucha alegría, produce sonrisa. Y bueno, una cantidad de cosas, Elías. Pero algo impresionante es lo que él logró hacer. Dice que, aunque era con pasiones semejantes a las nuestras, pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese. En otras palabras, amados hermanos, un hombre común, un hombre normal, un hombre igual a nosotros, con sus altibajos y demás, pero él oró fervientemente a Dios para que no lloviera, y dice la palabra del Señor, dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después de estos 3 años y esos 6 meses, dice la Biblia que, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia, amados hermanos, produjo su fruto. A veces nosotros nos es necesario comprender lo que puede ocasionar una oración. Las oraciones, amados hermanos, cuando no se hacen del método correcto, de la fórmula correcta, puede traer incluso unos agravantes. En el caso de Elías, la Biblia enseña que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y esa oración fue tan poderosa, amados hermanos, fue tan profunda, tan especial, que inmediatamente llegó la oración a la presencia de Dios, y Dios no se hizo esperar. Inmediatamente cesó la lluvia, hermano, y no llovía. Imagínense, 3 años y 6 meses que no llovía. Entonces esto trajo una consecuencia a la vida del profeta. Y no solamente a la vida del profeta, sino también de todos los seres humanos, de todas las personas que estaban allí. Incluso aún los animales, las plantas, todo fue afectado. Debido a esto, amados hermanos, el Señor, a causa de toda esta agua, morían los seres vivos, animales, plantas y demás. Y fue tanta la sequía que el arroyo donde Elías sacaba o se sustentaba de este líquido precioso del agua que es vida, se secó también, y se secó totalmente. Entonces, cuando Elías, amados hermanos, él vio el agravante o vio la respuesta de Dios
en cuanto al agua, entonces a Elías no le tocó o no le quedó otro remedio, sino que volver a orar. Y dijo, bueno, aquí no hay otra cosa que hacer, sino orar y pedirle a Dios que por favor permita que llegue la lluvia. Ahí es cuando dice la palabra del Señor que dice que y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Porque debido a ese verano tan extenso, a esa sequía tan extensa, pues se morían las plantas, las aves, los animales, se secaron los productos, se secaron las plantas. Y entonces esto atrajo incluso muerte, enfermedades y demás. Entonces Elías, hermanos, lo que hace es que va e intercede otra vez. Nuevamente se presenta en la presencia de Dios y empieza a clamar, a decirle, Jehová de los ejércitos, mándanos la lluvia. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, un hombre común y corriente, pero tuvo el honor, tuvo el privilegio de orarle a Dios para que no lloviera, y dice la Biblia que no llovió, pero también se dio el lujo de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ya basta, queremos agua. Y el Señor, hermano, escucha la voz de este profeta, de este varón de Dios, de Elías, y manda nuevamente la lluvia. Así que, mis amados hermanos, una oración puede cambiar la historia, no solamente una historia personal, no solamente una historia de una persona, sino que puede cambiar la historia de una familia, de un hogar. Una oración puede cambiar la historia, amados hermanos, de un pueblo, de una ciudad, de un país, del mundo entero. Ahora mismo la situación que estamos viviendo en relación a este COVID-19, yo creo que lo único que necesitamos, amados hermanos, es unirnos todos en un mismo hombre, en un mismo sentir, en un mismo deseo, para que Dios, amados hermanos, tome el control sobre esta pandemia que estamos enfrentando, y que sea Dios, amados hermanos, el que tome esto y lo lleve, lo sepulte allá en lo más profundo de la mar, que lo quite de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y yo estoy seguro que si lo hacemos nosotros así, unánimes, juntos, orando, Dios lo va a hacer, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él puede hacerlo. Encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, hay una historia muy bonita que yo quiero compartirla con ustedes, y es lo que sucedió en el Monte Carmelo. Algo muy, 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 muy especial sucedió allí. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, hermano, Elías se enfrentó a los Baales y a todos los hombres. Solamente había quedado Elías. Y él dijo, bueno, pero ustedes, ¿por qué están así? ¿Por qué claudican en dos pensamientos? Y yo creo que Elías lo que dijo, bueno, vea, vamos a hacer una cosa. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Si Baal es el Dios, pues vayan en pos de Baal. Y si es Jehová de los ejércitos, pues vámonos en pos de Jehová de los ejércitos. Así de claro. Pero mire lo que hace Elías. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, verso 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová.
y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. En otras palabras, amados hermanos, la propuesta de Elías les fue, estuvieron de acuerdo. Sencillamente eso. Les gustó la propuesta de Elías. Algo interesante, mire lo que dice el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego en él. Algo interesante que me da o me enseña Elías por medio de este acto, es que Elías, él no escoge el buey. Él deja que los contrincantes escojan su buey. ¿Para qué? Para que ellos no vayan a decir después que fue porque escogió el primero, porque quizás este buey era de tal raza o era de tal parte. No, señor. Elías lo que hizo fue que él se abandonó al 100% en confiar en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y eso marca la diferencia. Entonces mire que el versículo 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que ellos habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún otro trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban, los Baales clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni le escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, hermano, aquí hay algo muy interesante. Primero, los profetas de Baal cogieron su buey, lo pusieron en el lugar donde iban a hacer el holocausto, y allí, hermano, vemos nosotros que ellos empezaron a hacer sus rituales, a rodearlo y a gritar y a saltar y a hacer su ceremonia, y entre más lo hacían, hermano, pues menos se escuchaba. No había ni la más mínima posibilidad de escuchar respuesta de su Dios, que era Baal. Entonces vemos, hermanos amados, que Dios de alguna manera él le permitió al profeta Elías que hiciera estas cosas. Elías él no desaprovechó la oportunidad para decirle a ellos, yo creo que no era tanto por insultarles, sino que más bien era para que ellos vieran, ellos personalmente vieran que ese Baal o ese Dios que ellos tenían era un Dios mentiroso, que no podía hacer nada. Por eso Elías les decía, gritad más fuerte, llamarlo con más fuerza. Quizás está durmiendo, quizás está ocupado, quizás va de camino, a lo mejor hay que despertarle. Y eso lo hacía Elías, hermano, más que todo para que ellos comprendieran la gravedad del error que había en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a continuar lo que sucede después. Eso es lo que sucedió con los profetas de Baal y su holocausto. Pero mire lo que ahora sucede. En el versículo 31 dice, y tomando Elías 12 piedras en el verso 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso es muy importante. El arreglar el altar
porque estaba arruinado. En otras palabras, amados hermanos, Dios puede escuchar su oración. Dios, Él está dispuesto a escucharle. Yo siempre digo que Dios, Él está así, amados hermanos, en su trono, con una posición de estar siempre pendiente a ver si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida decidimos, amados hermanos, elevar una oración a Dios. Él está siempre dispuesto a escuchar. Él está con su oído atento. Pero algo me sorprende a mí de Elías es que él, antes de hacer la oración, él lo que hace es que prepara el altar. O sea que es necesario, amados hermanos, que usted y yo preparemos el altar. Preparemos que nuestro corazón, el lugar donde estamos, que arreglemos nuestra vida delante de Dios. En otras palabras, así claro y sencillo, amados hermanos, preparar nuestra vida en santidad y en obediencia a Dios, para que la oración, amados hermanos, no tenga ningún tipo de estorbo y pueda llegar a la presencia de Dios. Es lo más importante, preparar el altar. Este es el altar de Dios. Aquí es donde Dios habita. Alabanzas al Señor. Por lo tanto, es necesario nosotros empezar desde aquí a organizar para que pueda llegar hasta allá, donde está la presencia del Señor. Por eso dice en el versículo 31, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Otro punto muy importante. Cuando Elías empieza a edificar el altar, amados hermanos, a organizar el sitio, mire que él hace algo importante que usted y yo no podemos pasar por alto. Y es que dice que él edificó el altar en nombre de Jehová. O sea, él sabía lo que iba a hacer y él todo lo que hacía lo hacía en nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso es importante que en el momento que usted vaya a elevar su oración, primero su corazón esté sano, que su vida esté recta delante de Dios. Y segundo, amados hermanos, que usted lo haga como dice la palabra del Señor, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea que esos son los pasos fundamentales de la oración para que la oración tenga una eficacia. Por eso a veces, muchísimas veces, el ser humano ora y ora y ora y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el altar está desorganizado, porque hace falta arreglarlo y porque no invocamos el nombre. Es importante invocar el nombre de Jesús para que las cosas puedan ser efectivas. Quiero repetir el verso 32. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron así. Otro punto importante, amados hermanos, es que la oración que nosotros hacemos a Dios por alguna cosa que necesitamos, la oración hay que hacerla con paciencia, hay que esperar en la voluntad de Dios. Mire que aquí algo me llama a mí la atención, amados hermanos, es que dice que lo hizo una vez, otra vez, y al final lo hicieron hasta 3 veces lo hicieron. En otras palabras, amados hermanos, eso también nos da a entender de que el Señor, dice la palabra del Señor, que cuando él fue a la tumba, dice que él resucitó al 3er día. O sea que esto no es tampoco, amados hermanos, cuando yo quiera, es que tiene que ser ya. Por eso a veces nosotros oramos y nos desesperamos, porque queremos que el resultado de la oración sea así, en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos. Y no es así, amados hermanos. Al Señor hay que dirigirnos con respeto, al Señor hay que dirigirnos, hermano, con educación.
y decirle al Señor como le dijo uno: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Alabanzas al Señor. Eso es muy importante también, amados hermanos. Usted acercarse a Dios con amor, acercarse con humildad, con educación. A veces nosotros los seres humanos somos muy groseros, muy inoportunos. Llegamos a un lugar y siempre vamos así. Y no, hay que ir con cautela, hay que ir con mucho cuidado. Y más cuando nos dirigimos al soberano. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, amados hermanos, la educación también es muy importante. Amén. La humildad es muy importante. ¿Cómo se dirige usted a Dios? A Dios no se le puede dirigir haciéndole reclamos. No, Señor, porque Él es Dios. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera hacer. Él tiene la autoridad, tiene el poder para hacer con nosotros lo que Él quiera. Lo que venga a partir de ahí ya es una bendición. Así que si Dios quiere tenernos padeciendo una enfermedad toda una vida, pues gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo, él le oraba a Dios para que Dios lo sanara. Y el Señor le dijo: no, Señor, bástate mi gracia. Y todos sabemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo, él le tocó que vivir con una enfermedad. Y Dios no lo quiso sanar. Pero mire que dice la palabra del Señor que Él sirvió para que muchos hombres y mujeres fueran sanos. Pero Él no. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Y si Dios dijo que no, pues no. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? Entonces mire, amados hermanos, que el verso 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que Elías, amados hermanos, él no se llenó de orgullo. Algo muy interesante también en la oración. Él no llegó allá diciéndole al Señor: mire, es que yo soy el profeta y usted a mí me dijo que me iba a... No, Señor, no es así. Él va allá con mucho amor, va con mucha humildad y le dice al Señor, le dice: mire, Señor, aquí estoy para que este pueblo entienda, para que este pueblo reconozca, para que este pueblo vea que tú me has enviado. No estoy aquí por mi propia cuenta. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la oración necesita también llevar, digamos, un hilo especial, una fórmula especial. No se puede orar tampoco de cualquier manera. No se puede ir diciendo quizás lo que no se debe decir. Hay que ir con mucha cautela, con mucho respeto, con mucha educación, con mucha prudencia, porque usted se está dirigiendo nada más y nada menos que al creador del universo. Imagínese como cuando usted va a hablar con el rector del colegio, de la universidad. Usted no llega allá y, ay, usted que... No, usted va allá, buenos días, buenas tardes, saluda con educación. Cuando usted va y se presenta ante el alcalde o allá en el ayuntamiento, en la alcaldía, usted va con educación. Usted no va abriendo las puertas de par en par y golpeándolo todo, sino que usted va con educación. Y así mismo debe de ser cuando usted viene a la presencia de Dios, con educación, con humildad, con respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire que, amados hermanos, el versículo 37 dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua, amados hermanos, que estaba en la zanja. O sea que
ese poder de Dios que descendió, amados hermanos, era tan potente, tan poderoso, que consumió la leña, la carne, que consumió las piedras y aún lamió el agua, el polvo que había allí. O sea que todo fue consumido. O sea que el poder de Dios, hermano, es sobrenatural. Va más allá de nuestra imaginación, va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Ahora la pregunta es, ¿será que es imposible que Dios pueda sanar su enfermedad? ¿Será que es imposible que Dios pueda quitar de usted la angustia, el dolor que usted está pasando? ¿Será que es imposible que Dios le solucione a usted un problema, una dificultad que usted está atravesando? ¿Será que Dios no puede restaurar su vida, restaurar su familia, su hogar? Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo estoy seguro que Dios lo puede hacer. Pero es necesario que usted y yo, amados hermanos, nos humillemos, preparemos el altar, vayamos con humildad ante la presencia de Dios, reconociendo en todo momento y que no se nos olvide de que Él es Dios y que Él hace lo que quiera, que Él es el soberano, que Él es único, que no hay otro como Él. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha educación. Bendito sea el Señor Jesús. El versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos le prendieron y él los llevó, dice, Elías al arroyo de Sison y allí los terminó. Eso fue, hermano, mis amados hermanos. Así que una oración, amados hermanos, puede cambiar el rumbo de tu vida. Una oración puede cambiar tu historia. Una oración puede cambiarle la historia a una familia, a una persona, a un hogar, a una ciudad, a un país, a una nación. Una oración. Pero esa oración debe de ser una oración con mucha sabiduría, con mucha inteligencia espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, yo sé que ya ha pasado el tiempo, pero no me quiero ir sin antes contarles esta historia que tenemos en Isaías, el capítulo 38. Es la historia de un hombre llamado Ezequías. Ezequías, un gran hombre de Dios que hizo lo recto delante de Dios, y un día enfermó. Vino una enfermedad sobre el cuerpo de Ezequías, el cual era una enfermedad de muerte. Mire que dice en el versículo 1 del capítulo 38 de Ezequías, dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué sentiría usted si le llega una noticia donde dice que Jehová, el Dios del cielo, te ha dicho, ordena tu casa porque morirás y no vivirás? Yo creo que, amados hermanos, una noticia de estas lo pone a uno a pensar. Pero algo me sorprende a mí, amados hermanos, es que cuando Ezequías oye esta noticia por labios del profeta Isaías, cuando Isaías le da la información que viene de parte de Dios, él lo que hace, amados hermanos, es que voltea su rostro a la pared. ¿Para qué? Para orar. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que él no se angustió ni de alguna manera ni se preocupó. Yo creo que él inmediatamente pensó, dijo, yo creo que aquí lo que tengo que hacer es orar, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 2 que él giró su rostro, volteó su rostro hacia la pared y empezó a orar. Mire lo que dice. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Escucha, hermano, las palabras de Ezequías. Le dice, oh Jehová. Mire, lo reconoce, amados hermanos.
Él no va diciendo, pero ¿cómo así? Si mire todo lo que yo he hecho, mire que he sido fiel, mire que he ofrendado, mire que he diezmado, mire que he hecho esto, mire que he hecho lo otro. No, Él no dice nada de eso. Pero sí tiene algo muy en cuenta, algo tiene muy claro, que quien le ha dado esa, o de donde viene esa noticia, es alguien al cual no le puede faltar al respeto. Es alguien el cual merece de él la atención, merece de él la humillación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pensamos nosotros de Dios? Nosotros somos muy, pero muy malos, muy duros de aquí de corazón. Porque a veces vemos los problemas, vemos las situaciones y nosotros lo que hacemos es acusar, echarle la culpa. E incluso le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias, de nuestros problemas, ¿cierto? Y a veces decimos que Dios es malo. Pero si Dios fuera tan bueno, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas pestes? ¿Por qué mueren los niños? Porque es que no es culpa de Dios. El problema de que mueran los niños es de nosotros los padres, los adultos. ¿Por qué tantas guerras? Porque nosotros los adultos no tenemos respeto ni por nosotros mismos. ¿Por qué tantas enfermedades? Porque nosotros somos los que usamos químicos y cosas y producimos las enfermedades. ¿Quién es el que está destruyendo la capa de ozono? No es Dios. Somos nosotros los seres humanos. Porque ni siquiera tenemos el valor para conservar la naturaleza. Vamos dando corte y tumbando árboles por todo lado como locos. No cuidamos, amados hermanos, el ambiente, el oxígeno. ¿Por qué? Nos tomamos una botella de agua y tiramos la botella en cualquier parte, o una bolsa, lo tiramos en la calle, vemos un papel, lo tiramos a la calle. No nos importa nada, no valoramos la creación. Y después le echamos la culpa a Dios y decimos que Dios tiene la culpa, cuando realmente la culpa es de nosotros. Realmente la culpa es de nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas bien hechas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Ezequías, amados hermanos, nos damos cuenta de que él hizo lo recto delante de Dios. En el versículo 3 dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Dice, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo creo que Ezequías, cuando le expresó eso a Dios y le dijo, Señor, mire, tú sabes que yo he hecho lo recto delante de ti. Yo creo que él le decía, Señor, tú sabes que yo he andado y hecho todo lo que a ti te agrada. Y cuando él ya le expresó eso a Dios, el sentimiento, hermanos, lo llevó a tal medida que se tiró en llanto. Ya no pudo contener ese sentimiento y empezó a llorar y a llorar. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Ezequías lloró, dice, con gran lloro, o sea que con un sentimiento desde por allá, desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su ser, empezó a llorar ante la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Amado, cuando usted se humilla, cuando yo me humillo, cuando yo reconozco, cuando usted reconoce a Dios, ¿qué hará Dios en un caso de esos? Cuando por mis ojos, hermano, por mis mejillas salen lágrimas, hermano, de sentimiento, de amor, de súplica, de pidiéndole a Dios misericordia. ¿Qué hace Dios, amados hermanos? Por eso yo le digo en esta tarde, querido hermano y hermana que me escucha, amigo que me escucha, una oración puede cambiar su historia. Créame que la oración puede cambiar su historia. Porque mire lo que dice en el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. Escuche bien. Mire, amados hermanos, Dios le dice a Isaías, le dice, Isaías, vaya y dígale a Ezequías que yo, Jehová de los ejércitos, he oído. Escuche, he oído su oración.
¿Cómo fue la oración de Ezequías, hermano, que llegó al oído de Dios? Y dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Amados hermanos, no solamente lo escuchó, sino que vio sus lágrimas. Y hermano, esto tiene que mover el corazón de Dios. Alabanzas al Señor. Dice, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Alabanzas al Señor. 15 años más, amados hermanos, que Dios le concede a Ezequías. Pero ¿saben lo que me sorprende a mí, hermanos, de esos 15 años más de vida que Dios le concede a Ezequías? Es que Ezequías se beneficia de esos 15 años, pero no solamente de vida, sino que también de salud. Dios lo sana y no solamente se beneficia Ezequías de vida y de salud, sino que también el pueblo. En otras palabras, amados hermanos, una oración puede cambiar la historia suya y puede cambiar la historia de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de un país. Porque dependiendo cómo usted haga la oración, con el amor que usted lo haga, con la sinceridad que usted lo haga, con la santidad que usted vive, pues la oración puede cambiar, puede determinar definitivamente el panorama, puede cambiar el rumbo de las cosas. Por eso necesitamos hacer una oración, hermano, de poder para que Dios cambie el rumbo de este coronavirus y nos vuelva la paz que todos anhelamos y deseamos. Vamos a continuar, amados hermanos, lo que dice el versículo 6. Ya vamos a terminar. Dice, y te libraré a ti. Escuche, no solamente le da 15 años más, sino que dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. O sea que lo libra a él de su enfermedad, lo sana, le da 15 años más, y ahora dice Jehová que lo va a librar del rey de Asiria y también a la ciudad. O sea que a partir de ahí la ciudad, amados hermanos, no va a sufrir pestilencia, no va a sufrir enfermedad, porque Jehová le ha hecho una promesa a Ezequías. Y la promesa que Dios hace, mi amado hermano, si Dios la cumple. Hermano, Dios cumple sus promesas. Él a mí me ha hecho promesas y me las ha cumplido. Y a usted también. Pero es necesario que usted también le sea fiel, le cumpla a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto, mire lo que dice, verso 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. El reloj de Acaz, 10 grados, verso 8. Y he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. Dice, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Qué era lo que sucedía, amados hermanos? Las temperaturas habían subido de tal manera que eran insoportables. Entonces Dios le manda una señal a Ezequías y le dice, mire, y esto lo voy a hacer por pacto. A partir de ahora las temperaturas van a bajar 10 grados para que sea algo que se pueda vivir, que se pueda soportar. O sea que esa era la señal. Dios no solamente le hace una promesa, sino que le da una señal. Y yo creo, amado hermano, que a usted Dios lo está preparando, Dios lo está esperando para que usted vaya a los pies de Dios y le diga, Señor, estoy aquí. Señor, perdóname por todas mis faltas, mis errores. Sé que le he fallado, sé que he faltado, pero ahora quiero reconciliarme, ahora quiero que me perdone, ahora quiero que me ayude. Y estoy 100% seguro que Dios va a escuchar esa oración y va a ver esas lágrimas que usted va a derramar ante la presencia de Dios. Y entonces Dios le va a amar, le va a perdonar y lo va a sanar y le va a dar una señal de que a partir de ahora todo va a ser mejor. Repita conmigo, todo va a ser mejor en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nunca se le olvide invocar el nombre de Jesús, este nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que usted se proponga hacer en el nombre de Jesús, hermano, sea hecho. Amén.
Así que vamos a orar, amados hermanos, y quiero recordarle el título de esta enseñanza. Una oración puede cambiar tu historia. Amén. Que no se le olvide, amados hermanos, esto, qué bueno que esto lo deje penetrado allá en su mente y en su corazón. Una oración puede cambiar tu historia. Cada vez que usted se vea en una situación precaria, en una situación difícil, bien sea laboral, social, económica, de salud, de lo que sea, usted acuérdese, amado hermano, que hoy aprendió usted que una oración puede cambiar tu historia. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, cambia nuestra historia. Bendito Dios, Señor Jesús, en esta hora. Quiero agradecerte, Señor, el honor y el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, frente a las redes sociales para transmitir este pensamiento que tú has puesto en mi corazón. Yo te suplico por todos los hermanos, los amigos que me están escuchando en esta hora. Permite, Señor, que la oración de ellos, Señor, en esta hora cambie su historia. Bendito Dios, para un pacto, Señor, para una enseñanza, para un bienestar económico, social, Señor, para un bienestar espiritual en la vida de todos los que escuchan este mensaje, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios, Señor. Quitamos, Señor, todo peso de enfermedad, todo dolor, Señor, toda angustia, toda enfermedad. La arrancamos, Señor, de la vida de todos los oyentes en el nombre de Jesús y la llevamos y la sepultamos, Señor Jesús, bajo tus pies en el nombre poderoso del Señor. Y hoy, en este mismo instante, Señor, declaramos sanidad, libertad, liberación, restauración en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerde, una oración puede cambiar tu historia. Dios le bendiga, le amo en el amor de Cristo, todos los días 8 de la tarde por este mismo canal.